Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra tercera semana de nuestro módulo número 14, el universo natural. En esta semana, jóvenes, bueno, y teníamos acceso desde la semana pasada, que era nuestra semana de receso académico, a los recursos de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos. Hola Carla, muy buena tarde. Por favor, dígame si se escucha bien mi micrófono. Hola, buenas noches, sí, todo bien. Muchas gracias. Si llega a fallar mi micrófono o a disminuir el volumen, por favor, indíquenmelo, porque otra vez tengo problemas con el micrófono y luego parece que estoy hablando como en cine mudo. Jóvenes, en esta semana vamos a revisar preferentemente lo que es algunos puntos importantes de nuestra actividad integradora 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. Jóvenes, las instrucciones para estas dos actividades son claras, son precisas. De hecho, las actividades de esta semana, desde mi perspectiva, son actividades que son más sencillas. Solamente vamos a entregar dos documentos en Word. Aquí ya nos olvidamos de presentaciones, de videos para esta semana. Pero son sencillas las actividades, más no simples, son muy importantes. Hay errores que son frecuentes, chicos. Es importante que analicen bien la información que ustedes están analizando en los recursos de esta semana, porque hay errores frecuentes, sobre todo en los organismos pluricelulares que ustedes están mencionando. ¿Ok? Aquí que de verdad tengan cuidado al seleccionar esos organismos que les están pidiendo. Están poniendo muchos organismos que son unicelulares como pluricelulares. Jóvenes, espero que al término de la sesión del día de hoy quede completamente claro que esos organismos pluricelulares de verdad llevamos años utilizándolos. Tal vez de una forma tan común que no nos parecen extraordinarios. Es como cuando nosotros quizá llegamos a nuestra casa y vamos haciendo planes de ver la televisión, de escuchar una canción, de hacer nuestras actividades integradoras, ¿por qué no? Y no hay luz. Realmente no extrañamos la luz o la energía eléctrica, hasta que no la tenemos y vemos lo importante que es. Así con el uso de estos organismos pluricelulares. Es común que nosotros los utilicemos, pero tal vez no nos hemos dado cuenta o no tenemos ese enfoque. Y sobre todo para que no se cometan estos errores. Las actividades son claras, son sencillas, pero hay errores que son puntuales que se están presentando en la entrega de estas actividades. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor para este módulo número 14. Recuerden, chicos, si tienen cualquier pregunta, un comentario sobre los temas de esta semana, por favor, tomen directamente el audio. Si no, en esta plataforma también contamos con un chat. Se está generando una grabación de esta sesión y se subirá a la plataforma de YouTube a la brevedad posible. Aquí, por favor, en la sección de comentarios, ustedes pueden escribir las dudas que se les presenten sobre los temas que vamos a abordar el día de hoy. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de esta semana? Y yo espero que el propósito formativo de nuestro módulo número 14 en esta semana quede completamente claro. Nosotros vamos a comprender en esta semana la relación que existe entre la materia y la energía, las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos, es decir, esos organismos no vivos, y los organismos vivos. ¿Y cuáles son esas características que nos diferencian? Al menos son 8 características fundamentales que todos los organismos vivos tienen. Para nosotros también nos tiene que quedar claro, muy importante, todos los organismos vivos compartimos muchas características. Vamos a ver cuáles son esas características que nos diferencian de esa materia inerte de esos organismos no vivos.
Vamos a reflexionar de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Ok. Recuerden, en esta semana nosotros, además de continuar con ciencias experimentales como la biología, también vamos, perdón, que como la química, nosotros vamos a penetrar en otras ciencias experimentales, como es la biología, como es la ecología, incluso como lo es la nutrición, algo muy importante que conjugado con la biología molecular hace algo extraordinario y de un enorme conocimiento para nosotros. Así es que espero que estos temas les gusten mucho porque estamos condensando lo que nosotros ya aprendimos en nuestras primeras 2 semanas previas. También nosotros venimos regresando de una semana de receso académico, así es que espero que tengamos muchísima energía para las actividades de esta semana. Carla, ¿tiene alguna pregunta en particular para las actividades de esta semana? No, ninguna, todo claro hasta ahorita. Ok, si llega a surgir alguna duda o algún comentario, tenga toda la confianza de abordarlo directamente. Recuerden que estas sesiones son exclusivamente para ustedes, para ustedes. Así es que esto es suyo y no se queden con ninguna duda o algo respecto de los temas que nosotros también estamos viendo esta semana. Por ello es muy importante que no se queden con esas dudas. Bueno, ¿cuál es el propósito de nuestra actividad integradora número 5? Comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación, los tipos de organismos. ¿Qué necesitamos? Conocer las características que tienen los seres vivos, comprender los procesos vitales e identificar la existencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entregar? No solo en nuestra actividad número 5, también en la 6, únicamente un documento en línea, no más. Claro que con todos los puntos que se nos están solicitando. En este documento nosotros va a contener las características de los seres vivos, los procesos vitales, la diferencia entre los organismos unicelulares y pluricelulares y algunos ejemplos de organismos unicelulares que tengan una aplicación. Ay, perdón. Este, permítanme un segundo. Permítanme un segundo, por favor. Esperen, esperen. Ay. Ujujú, ujujú. Ok, permítanme un segundo, déjenme. Creo que no encuentro mi presentación que tenía para el día de hoy. Tengo una pasada, pero enseguida lo resuelvo. Permítanme. Ujujú. Permítanme tantito. Ujujú. ¿Dónde está? Ay, ay, no encuentro mi material de apoyo, pero aquí debe de estar. Aquí tiene que estar.
Ok. Lo siento, lamento esta interrupción. Es que tengo, a veces no tengo mi material suficiente a la mano y yo que había creído que sí. En fin. Ok. Carla, ¿está viendo la presentación en pantalla? Sí, Muchísimas gracias. Ok. Como les indicaba, ¿qué es lo que tiene que contener nuestra actividad integradora? Número 5, las características de los seres vivos, los procesos vitales, las diferencias entre los organismos unicelulares y pluricelulares. Algunos ejemplos de organismos unicelulares y pluricelulares, sobre todo en su aplicación en la industria farmacéutica, es decir, su uso como medicamentos. Voy a ser claro desde el inicio de esta sesión, chicos. Saccharomyces, Klebsiella, Penicillium, no son organismos pluricelulares. Estos son hongos levaduriformes. Los hongos existen tanto de forma unicelular como de forma pluricelular, pero estas especies en particular, Saccharomyces, Penicillium, Klebsiella, jóvenes, son organismos unicelulares, no son organismos pluricelulares. Así es que, por favor, voy a hacer énfasis varias veces en esta presentación para que no cometan ese error que es algo muy recurrente que ocurre dentro de sus actividades. Vamos a insertar una portada que contenga nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Es importante para la evaluación de esta actividad. No así para nuestra actividad integradora número 6. No nos exigen una portada. No obstante, yo les recomiendo que hagan una portada para que nuestra actividad sea mucho más formal. Ahora bien, vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras 8 características de los seres vivos. Estas 8 características tienen que ser 8 características fundamentales que tengan todos los seres vivos, ¿ok? Tienen que ser comunes a todos los seres vivos, los seres vivos son inteligentes, sí, pero no todos. ¿Los seres vivos presentan sentimientos? Sí, pero no todos. ¿Los seres vivos pueden presentar una forma de raciocinio? Sí, pero no todos. ¿Los seres vivos presentan lenguaje? Las hormigas presentan un lenguaje, las plantas tienen una forma de comunicación química. Sí, pero no todos. Estas 8 características tienen que ser comunes a todos los seres vivos. Claro que algunas especies o grupos de seres vivos tienen algunas características más, tienen algunas características diferentes de otros seres vivos, pero lo que nosotros tenemos que vertir dentro de estas 8 características, jóvenes, tienen que ser comunes a todos los seres vivos, ¿ok? Y además de describirlas con nuestras propias palabras, tenemos que acompañarlas de una imagen que vamos a buscar en internet y que tiene que ser representativa de esa característica. Vamos a describir en un párrafo de entre 8 a 10 renglones acerca de los procesos vitales y su relación. Vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 de organismos pluricelulares. Características, jóvenes, no ejemplos. Por favor, no se confundan. En nuestra actividad integradora número 5 necesitamos características de organismos unicelulares y pluricelulares. En nuestra actividad integradora número 6 ahí nos solicitan ejemplos, así es que no confundamos esta parte. Vamos a mencionar un organismo unicelular y uno pluricelular que se utilicen en la industria farmacéutica. Y además vamos a agregar 2 ejemplos de sus usos en la medicina. Vuelvo a hacer énfasis. Saccharomyces, jóvenes, Penicillium, Acetobacter, Klebsiella, no son organismos pluricelulares. Por favor, no quiero ver que describan como organismos pluricelulares a estas especies de hongos. Finalmente, vamos a hacer una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras y en base a lo que realizamos previamente acerca de la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Vamos a terminar nuestro documento y lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura. Nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S3AI5. ¿Ok? Ahora bien,
¿Cuáles son estas 8 características o propiedades de los seres vivos que nos diferencian de la materia inerte? Los seres vivos pueden tener muchísimas características, pero estas 8 características que nosotros vamos a ver las deben de tener todos los organismos vivos para ser considerados organismos vivos. Son fundamentales y comunes dentro de todos, pero para todos los seres vivos. ¿Existen algunos entes o seres no vivos que tengan algunas de estas características? Por supuesto que sí, pero para ser considerados seres vivos tienen que tener estas 8. Los seres vivos tienen una estructura debido a que están altamente organizados y contienen partes especializadas. Por ejemplo, chicos, tengo aquí a la mano una cuchara. Olvido luego en qué cámara estoy. ¿Esta cuchara tiene una estructura? Por supuesto que sí, tiene una forma cóncava, tiene es metálica, presenta este brillo. Por supuesto que tiene una estructura, pero esta estructura es muy simple. Los seres vivos tienen partes coordinadas, incluso los microorganismos tienen partes móviles que son muy importantes. Entonces la estructura, a pesar de que todo lo que nosotros observamos cuenta con una estructura, en los seres vivos es altamente organizada. Los seres vivos tienen un sistema de organización, al igual que esta cuchara, pero esta cuchara tiene un sistema de organización bastante simple, en el cual la aleación, pues, posiblemente de acero, pues, ordena y organiza esos átomos para que le den esta cualidad de tener o de ser inoxidable, de que no se oxide con el oxígeno. También la materia inerte o esos seres no vivos tienen un nivel de organización, pero los seres vivos, jóvenes, tienen una organización increíblemente compleja. Y lo vamos a ver. Y esa complejidad y ese nivel de organización, nosotros lo podemos evaluar hasta donde nosotros quieramos, donde también entran o algo un poco más complejo. Lo vamos a ver más adelante. Todos los seres vivos, todos están conformados por una o más células. Una célula viva e independiente, ya es un organismo funcional, es decir, es un organismo unicelular e incluso son bastante complejos. Cuando un organismo cuenta con 2 o más células, es un organismo pluricelular y su nivel de complejidad aumenta todavía muchísimo más. Los organismos unicelulares, no por constar únicamente de una sola célula, son altamente complejos incluso. Y no se hable de los organismos pluricelulares, no se hable de otros tipos de organismos que incluso tienen otras características todavía más complejas. Entonces, tanto la estructura como la organización son características, sí, sí, de los seres vivos, pero que la materia inerte o esos seres no vivos también lo tienen. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el metabolismo? El metabolismo es una característica. Y esto, entender el metabolismo, nos va a ayudar mucho para nuestra actividad integradora número 6. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que le sirven a los organismos vivos para ese mantenimiento celular y para la extracción de energía para todos esos procesos vitales. A este conjunto de reacciones químicas se les conoce como reacciones biológicas. ¿Por qué? Porque están dentro de un ser vivo. Y nosotros podemos clasificar ese tipo de reacciones de acuerdo a la función final que tienen. Así es que el metabolismo nosotros lo podemos clasificar de acuerdo a esas reacciones biológicas como anabolismo y como catabolismo. Ok, ¿qué es uno y qué es otro? El anabolismo, esas reacciones anabólicas, le permiten a los organismos vivos de esa energía que se está produciendo por esas reacciones biológicas, o bien a partir de moléculas ya preformadas, ese mantenimiento celular. ¿Para qué? Para el crecimiento y desarrollo de un organismo vivo. Por ejemplo, yo ya soy una persona adulta, van a decir, mi asesor virtual ya no está creciendo, claro que lo notamos más cachetón y más gordito, pero eso no es crecimiento, eso es obesidad. Efectivamente, yo ya no me encuentro en un desarrollo, pero me encuentro en un mantenimiento celular.
mi escaso bigote me crece, mi cabello me crece, mis uñas me crecen, y ese es parte de ese mantenimiento celular. Parte de mis tejidos y de mis células paulatinamente se van reemplazando por células nuevas, y eso implica esa parte del anabolismo. Y bueno, el anabolismo entonces requiere moléculas ya preformadas y sobre todo requiere de energía. ¿De dónde se obtiene esa energía? Ah, pues de la otra parte del metabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Son reacciones catabólicas y que se obtienen en este tipo de reacciones. A partir de los nutrientes, a partir de moléculas ya preformadas, los organismos tienen la capacidad de extraer y formar moléculas de alta energía. La principal, no la única, es el ATP, que es el adenosín trifosfato, o mejor dicho, que es un complejo del magnesio y el adenosín trifosfato, que son moléculas de alta energía. Y esa energía se lleva hacia las células, hacia los tejidos para tener a mantener esas funciones vitales, las cuales nosotros vamos a analizar porque son parte de esa característica. El metabolismo, esta cuchara no va a crecer. Si yo la guardara en una caja, va a estar cientos de años, tal vez en una atmósfera controlada, incluso miles de años, y no va a cambiar. No va a crecer, no va a envejecer, no le va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es materia inerte. El metabolismo sí es una característica que únicamente los seres vivos tienen. ¿Ok? Bueno, ya vamos tres. Los seres vivos, también otra característica importante y única de los seres vivos, es los procesos de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es la capacidad de regular nuestras condiciones internas de un ser vivo. ¿Para qué? Para que esas funciones vitales, para que ese metabolismo se lleve a cabo de forma equilibrada. ¿Ok? Existen diferentes parámetros que el cuerpo regula para que todas esas funciones biológicas se lleven a cabo de forma armónica, y en las condiciones para que esas reacciones biológicas sigan manteniendo esos procesos vitales. ¿Ok? Por ejemplo, y espero que en promedio en todo nuestro país estén en temperaturas más bajas que lo que presentamos los meses pasados, pero estamos todavía en verano. Y en verano, por ejemplo, solemos utilizar ropa holgada, ropa de algodón para mantener fresco nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si mi temperatura interna aumenta? Por ejemplo, la temperatura de un ser humano, porque entre todos los diferentes organismos, las temperaturas en los que se llevan estos procesos homeostáticos varían o son adaptables, pero para el ser humano específicamente. La temperatura corporal promedio es entre los 36,5 y los 37 grados. Supongamos que yo me tomara la temperatura en este momento y tuviera 38 grados. Entonces ya estaría presentando una febrícula. Posiblemente me empiece a sentir cansado, me empiece a sentir mareado, con falta de ánimo. Y eso es debido a que la temperatura de mi cuerpo se esté elevando y mis reacciones biológicas ya no se están llevando de forma adecuada. ¿Qué es lo que pasa si mi cuerpo sube a 39 grados o 40 grados? Entonces ya estoy presentando una fiebre. 40 grados es algo ya muy riesgoso. Si mi temperatura sube a los 41 grados, es de alto riesgo. Podría perder la vida. ¿Por qué? ¿Por qué tan solo 3 grados más arriba? Porque mis reacciones biológicas ya no se estarían llevando de forma adecuada. Ocurriría una alteración de ese metabolismo y de esas funciones biológicas, y entonces mi vida estaría en mucho riesgo. De hecho, incluso empezaría a convulsionar, a presentar alucinaciones. Y si no se regula mi temperatura, si no baja mi temperatura, entonces podría incluso morir. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué es lo que pasa si mi temperatura baja por abajo de los 37 grados? Entonces entraré en un proceso de hipotermia. Por eso nosotros en invierno o cuando hace frío, pues nos abrigamos para no perder ese calorcito corporal. Porque si mi temperatura corporal empieza a descender a los 36, a los 35 grados, es muy riesgoso para mi cuerpo.
Mi cuerpo debe de estar en una temperatura promedio entre 36,5 y 37 grados, si no esas reacciones biológicas ya no se llevan a cabo de forma normal. Si baja la temperatura de mi cuerpo, ya no se empiezan a irrigar mis extremidades. ¿Por qué? Porque mi cuerpo manda toda la sangre, todo ese calor a la protección de mis órganos vitales fundamentales y podría perder mis extremidades, incluso podría perder la vida si no se regula y si no se eleva mi temperatura. Y no solamente, pues ese es un ejemplo con la temperatura, pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo me la paso corriendo y caminando todo el día en el sol sin tomar agua? Podría presentar un golpe de calor o deshidratarme severamente. Mi cuerpo necesita condiciones de agua y si las empiezo a perder, ocurriría lo mismo. Incluso, por ejemplo, ¿por qué no podemos nosotros tomar agua salada? Porque cambiaría las condiciones de mi cuerpo y esa agua salada alteraría mis procesos osmóticos y pues muy seguramente moriría. Y eso ocurre con diferentes procesos. Los procesos homeostáticos entonces son muy importantes para los seres vivos. ¿Es igual o este rango de temperatura para todos los seres vivos? No. Por ejemplo, los animales de sangre fría tienen un rango de temperaturas más amplias donde pueden aletargar su metabolismo o pueden aumentarlo. No para todos los seres vivos es igual, pero todos los seres vivos, todos, presentan estos procesos homeostáticos. Los seres vivos también presentan un crecimiento regulado y quiere decir que sus células individuales aumentan de tamaño y ocurren los procesos de división celular. ¿Ok? Todos, bueno, al menos prácticamente todos los animales nacen como crías, los seres humanos nacemos, somos neonatos a nuestro alumbramiento o bebés, un perro tiene cachorros, en fin, unos osos, ¿no? Y empiezan con un proceso de crecimiento regulado. Y también pasa incluso con los organismos unicelulares. Cuando ocurre ese proceso de división celular, una célula se divide en dos y surgen dos células hijas pequeñas que empiezan un crecimiento normal hasta convertirse en células individuales maduras. También con las plantas ocurre lo mismo. Tal vez nosotros hagamos germinados en nuestra casa o sembremos una semilla y vemos cómo esta semilla empieza un proceso de germinación, se convierte en una plántula, esta plántula en una planta, se convierte en un arbusto y tal vez sea una planta, no sé, de un árbol leñoso y empieza a convertirse y aumentar sus dimensiones. Es otra característica que también es propia de los seres vivos. Los seres vivos también se reproducen y respecto de la reproducción puede ser sexual o puede ser de forma asexual. ¿Qué quiere decir una reproducción sexual? La reproducción sexual significa que se necesitan dos organismos parentales, es decir, un organismo padre y un organismo madre. Pero también existe una reproducción asexual y las reproducciones asexuales únicamente se necesita un solo organismo. Y existen muchos tipos de reproducción asexual, por ejemplo, la fisión binaria, la gemación, la fragmentación, la partenogénesis, en fin. Eh, les voy a comentar algo, por ejemplo. Casi todos los animales, casi todos, nos reproducimos de forma sexual, es decir, necesitamos un organismo padre y un organismo madre, es decir, un macho y una hembra que comparten sus células sexuales para la formación de un cigoto o iniciar el proceso de fecundación. Y también hay diversidades. La fecundación puede ser interna o puede ser externa. En la interna se necesita un coito, es decir, con órganos sexuales que están adaptados para ello, pero también existen fecundaciones externas, por ejemplo, como los peces. Los peces, las hembras ponen huevos y los machos rocían su esperma para poder fecundar esos huevos, pero lo hacen fuera de las cavidades destinadas para ello, son extracorpóreas. Ok, la mayoría de los animales, porque la mayoría existen algunos animales que se reproducen de forma asexual, sí, particularmente algunos, como las estrellas de mar. Si nosotros tuviéramos una estrella de mar, y con esto no digo que vayamos a la playa y cortemos todas las estrellas de mar a ver si es cierto,
Si cortáramos exactamente una estrella de mar a la mitad, de cada uno de estos fragmentos podrían surgir dos estrellas de mar diferentes. Pero las estrellas de mar, claro que contienen sus órganos sexuales, existen tanto machos como hembras, pero tienen esta versatilidad de que a partir de un fragmento de ellas pueda surgir un nuevo espécimen. En el caso de las bacterias, todas las bacterias se dividen o se reproducen de forma asexual, es decir, a partir de una célula, un organismo madre, empieza un proceso de división celular y a partir de una sola célula, después de un tiempo o ese término de duplicación, ya tenemos dos células a partir de una sola. Una es mejor que otra, lejos de ser mejor una que otra, cada una ofrece unas ventajas y ofrece otras desventajas. Esta es otra característica que también es exclusiva de los seres vivos, ¿ok? Bueno, quisiera decirles que es exclusiva de los seres vivos, no, me equivoqué. Vamos a analizar un caso específico, el caso de los virus. Los virus, jóvenes, no son organismos vivos. Van a decir, pero sí se reproducen porque son virulentos, efectivamente. Pero para poderse reproducir los virus, necesitan infectar a una célula viva. Es decir, necesitan un organismo huésped y a partir de esta infección pueden reproducirse. Cuando se reproducen, pues entonces empieza ese fenómeno de virulencia. Entonces, efectivamente, un virus no está vivo y me van a decir, pero ¿por qué no está vivo si no se enferma? Los virus no presentan un metabolismo, ¿ok? Tampoco no presentan un crecimiento y tampoco presentan una homeostasis. Entonces, ¿qué pasa con su estructura y su organización? Fíjense que la estructura y la organización de los virus sí es bastante compleja, mucho más que el de una cuchara o de algún otro elemento inerte que nosotros veamos en la naturaleza. Es compleja, pero no por ello es un organismo vivo, no tiene un metabolismo, no presenta un crecimiento, no presenta una homeostasis. Entonces no es un organismo vivo, pero sí puede reproducirse. Los seres vivos también presentan una irritabilidad o respuesta, y esto es la capacidad que tienen de responder a los estímulos del medio ambiente. Y de aquí, mire, por ejemplo, yo en pantalla les pongo este ejemplo de esta plantita, que hay muchas, hoy me estaban platicando acerca de una plantita en Chiapas que también se pliega. Tal vez algunos de ustedes tengan una de estas plantas en casa que cuando la tocan, entonces se pliega. Tal vez la planta evolutivamente haya diseñado por si se posa un insecto y va a devorar sus hojitas, esta se pliegue para que no pueda comerse las hojas. Pero seguramente nosotros hemos visto los girasoles y los girasoles responden a los estímulos del medio, es decir, van siguiendo al sol. ¿Para qué? Para poder captar la mayor cantidad de energía eléctrica. Pero no solamente pasa en las plantas esa irritabilidad o respuesta, pasa en casa. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si ustedes no trabajan o el día domingo quieren pararse muy tarde? O tal vez fueron a una fiesta y todavía están dormidos y de forma, quisiera decir, no sé, abren las cortinas de la casa y esté la luz del sol a pleno día o les prenden la luz y los despiertan, pues, ¿qué es lo que hacemos? Ay, nos duelen los ojos. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a esos estímulos. Fue un impacto de luz muy, muy, muy rápido que genera una respuesta en nosotros. O si vamos caminando en la calle, distraídos o pensando en que, ay, voy a hacer mis actividades de prepa en línea y de repente del otro lado de una cerca sale un perro corriendo y ladrándonos y posiblemente nos asuste y gritamos o salimos corriendo o brincamos o llegamos a casa y alguno de nuestros familiares o un amigo se esconde detrás de la puerta y nos brinca de repente, posiblemente gritamos. O tal vez sean como su asesor virtual que en las mañanas, como siempre se le hace tarde para salir al trabajo y a veces olvida que deja el comal de las tortillas caliente en la estufa y lo agarra directamente con la mano, pues ¿qué es lo que hago? Grito y lo suelto. ¿Por qué?
porque es parte de esa respuesta hacia el medio, ¿ok? Los seres vivos presentan esta irritabilidad o respuesta. Yo no puedo asustar a esta cuchara, yo no puedo asustar a un virus gritándole, pero tal vez pueda asustar a otra persona, pueda asustar a otro animal, un animal me puede asustar a mí, o vemos estos efectos de respuesta en la naturaleza, no todos tienen que ser sustos, sino otros fenómenos que vemos, como esa respuesta hacia esos estímulos del medio. Finalmente, los seres vivos se integran dentro de poblaciones, es decir, que diferentes individuos, bueno, un número de individuos de la misma especie que conforman una población, pero estas poblaciones se integran dentro de comunidades, no están aisladas. Y nosotros lo podemos ver en casa, ¿no? Tal vez en la mañana nos despierten los gallos que tenga un vecino, que tengamos nosotros, o los pajarillos que ya se están posando en los cables de luz, o en la tarde veamos correr una lagartija, o terminemos de limpiar la casa y ya se metió una araña o una hormiga. Vivimos con otros organismos, vivimos dentro de poblaciones, vivimos dentro de ecosistemas. Y cuando existe una competencia por los recursos, estas especies pueden evolucionar, así es que los seres vivos pueden adaptarse y pueden evolucionar. ¿Ok? Y estas son las 8 características fundamentales que tienen todos los seres vivos. ¿Los seres vivos pueden tener inteligencia? Claro que sí, como los delfines. ¿Los seres vivos pueden tener sentimientos? Claro que sí, como los burros. Aparte de que los burros son increíblemente listos, también presentan emociones. Los gatos también, nuestros perros. ¿Los seres vivos se pueden comunicar? Claro que sí, las abejas se comunican por medio de señalización química y por medio de danza o de movimientos para indicarle a otras abejas donde han encontrado tal vez flores o néctares para continuar con sus procesos de alimentación. Así es que estas son otras características, pero no son comunes a todos los seres vivos. Estas 8 que nosotros acabamos de ver, sí lo son, y hay que definirlas con nuestras propias palabras. Ahora bien, ¿cuáles son esos procesos vitales que presentan los seres vivos? Bueno, todos los seres vivos, todos sin excepción alguna, presentan una serie de funciones indispensables para mantener sus propias condiciones de vida, es decir, para mantenerse regulados en crecimiento, desarrollo, con sus funciones metabólicas. Todos los seres vivos presentan estas funciones vitales, lo cual es, por ejemplo, la reproducción. Nosotros ya vimos, la reproducción puede ser sexual o puede ser asexual. Una reproducción sexual implica a organismos parentales, padres, macho y hembra, ¿ok? Que fusionan sus células haploides para que empiece ese proceso de la formación de un cigoto, o en las plantas la formación de un fruto. Está también esa reproducción asexual, como les comenté, que es común en todas las bacterias, donde se dividen, entran en este proceso de división o de fisión binaria, aunque no son exclusivas entre unos y otros, pero todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse. Los seres vivos también tienen una nutrición, y esa nutrición y es una parte muy importante en esta semana. Pueden presentar diferentes formas de nutrición y con ello a diferentes formas de cómo alimentarse. De aquí que existan organismos autótrofos y organismos heterótrofos. Y vamos a manejar estas clasificaciones así como tal, porque cada una de ellas se puede subclasificar de diferentes formas. Los organismos autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de crear todas las sustancias que necesitan para su metabolismo, para su crecimiento y desarrollo a partir de nutrientes inorgánicos, como las plantas y como algunas bacterias. De hecho, es un grupo muy reducido de bacterias que pueden, pero todas las plantas son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir? Que a partir de procesos lumínicos obtienen energía y a partir de nutrientes inorgánicos pueden generar todas las moléculas biológicas que necesitan todas. ¿Qué pasa con los organismos heterótrofos? Los organismos heterótrofos pueden sintetizar las sustancias que necesitan, sí, sí pueden, pero no todas.
Entonces necesitan a través de este proceso de nutrición y de alimentación consumir esas moléculas ya preformadas para la generación de energía, porque nosotros no podemos captar energías, nuestra energía es química y la obtenemos a partir de los procesos digestivos, y también obtenemos esas moléculas que yo necesito para mi crecimiento y desarrollo, ¿ok? Todos los seres vivos, incluso las pequeñas células, necesitan un transporte de sustancias. eh, y esas sustancias son gases, son sólidos, son proteínas, son grasas. Necesitamos también la excreción de desechos, procesos de termorregulación. Por ejemplo, imaginen, ahorita en verano nos ponemos a hacer ejercicio y ¿qué es lo que pasa? Pues empezamos a sudar. ¿Y por qué sudamos? Porque es un fenómeno donde nosotros transportamos agua hasta la superficie de nuestra piel para regular y que nuestras temperaturas se mantenga regulada. Nosotros respiramos aire, dentro de ese aire el 23% es oxígeno y exhalamos lo que no necesitamos y parte de esos gases de nuestro proceso metabólico, como dióxido de carbono y vapor de agua. Las pequeñas células también transportan esas sustancias, transportan nutrientes hacia dentro de las células y excretan esas sustancias que ya no necesitan y también pueden excretar sustancias que producen o que se necesitan. Todos los seres vivos, todos, absolutamente todos, respiran. Hace un momento les mencioné, yo inhalo y lo que respiro es aire. ¿Por qué? Porque somos organismos aerobios. Eh, pero no todos los organismos respiran aire, pero llevan un proceso de respiración. Para algunos organismos, sobre todo para algunos organismos unicelulares, perdón, tienen otros procesos de respiración donde el oxígeno es tóxico para ellos. Ellos no pueden estar en contacto con el oxígeno porque se mueren. Estos organismos anaerobios llevan a cabo su proceso respiratorio por medio de otras sustancias, algunas, por ejemplo, en procesos fermentativos, donde la transferencia de electrones que ocurre a nivel molecular con ese proceso de respiración lo terminan cediendo a otro tipo de moléculas. De aquí que tengamos bacterias metanógenas, bacterias fermentativas que utilizan, por ejemplo, el dióxido de carbono en su proceso de respiración o algunos ácidos como bacterias ácido lácticas. En fin, es entre estos procesos de respiración. Y de una les comento algo. Los peces viven en el agua, por supuesto. ¿Y qué es lo que respiran? También respiran oxígeno, como nosotros. Van a decir, no respiran agua. No, no, no. Los peces respiran oxígeno. Eso es lo que necesitan para poder vivir. Claro que los peces no tienen pulmones, tienen otros sistemas de respiración. Los peces tienen un sistema de respiración branquial. Es decir, los peces tienen branquias y esas branquias filtran el oxígeno que está disuelto en el agua y el oxígeno lo utilizan para respirar. Las branquias las utilizan para ese proceso también para emitir dióxido de carbono y también les facilita la difusión de otras sustancias para ese transporte de sustancias. Pero los peces respiran oxígeno y ese oxígeno se encuentra disuelto en el agua. Los peces no tienen pulmones, tienen branquias, pero también son organismos aerobios. ¿Qué pasa con los insectos? Los insectos también respiran oxígeno, pero no tienen pulmones. Por ejemplo, los insectos tienen otro tipo de sistema respiratorio y es muy importante. Sistema respiratorio, es decir, tienen otros órganos y eso es para organismos pluricelulares y vamos a explicar más adelante su organización. Los insectos tienen un sistema de respiración branquial y este sistema de respiración branquial es un sistema de túbulos. Son tubos que se encuentran y que van haciéndose más pequeños y transportan directamente el oxígeno hasta los órganos o hasta las células donde se necesite. Estos tubos, por medio de músculos, empiezan a difundir, a cambiar su diámetro, es decir, como apretarse para llevar a cabo la transferencia de este oxígeno, porque no tienen pulmones.
Los peces, los seres humanos, los osos, los mamíferos, los insectos, somos organismos aerobios, pero tenemos diferentes sistemas de órganos que nos ayudan a poder respirar. Y con eso, jóvenes, pasamos a algo fundamental dentro de las características de los seres vivos. Así como esas características, todos los seres vivos las comparten también la composición. La composición química respecto de los principales elementos va a ser constante en todos los organismos vivos. Es decir, se encuentran en la misma proporción, no en la misma cantidad, pero sí en la misma proporción. Desde un pequeño microorganismo, una pequeña bacteria, hasta una enorme ballena azul, están formados por los mismos elementos, por la misma proporción, claro que en diferentes cantidades. Una ballena azul pesa cientos de toneladas y una bacteria no tengo idea de cuánto pese, pero es muy poquito, pero en proporción. Estamos formados todos los organismos vivos de los mismos elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. A estos los podemos conocer como bioelementos primarios y son los principales elementos que se encuentran en mayor cantidad. Cuando estos elementos reaccionan entre ellos van a formar biomoléculas y estas biomoléculas son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos y estos conforman también a los seres vivos. Los organismos vivos son bastante complejos. Nosotros ya observamos que tienen una organización. Nosotros aprendimos en nuestra semana uno la estructura fundamental de la materia a partir de esos átomos. Y aprendimos que cuando los átomos de los elementos reaccionan entre sí, forman compuestos. Los compuestos característicos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo forman biomoléculas. Biomoléculas que les dije, proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Estos conforman los orgánulos celulares y estos conforman una célula. Una célula completamente funcional e independiente es un organismo unicelular, como las bacterias, como algunos hongos, como algunos protozoarios, como algunas arqueas. Aquellos organismos que están formados por dos o más células son organismos pluricelulares y células que tienen la misma función específica forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos forman sistemas de órganos. Por ejemplo, el ser humano tiene un sistema tegumentario formado por mi piel, mi cabello, mis uñas. Tenemos un sistema respiratorio formado por mis pulmones, mi tráquea, laringe. Tenemos un sistema reproductor, tenemos un sistema digestivo, tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema esquelético, tenemos un sistema muscular, tenemos un sistema linfático para eliminar esos desechos. Tenemos un sistema endocrino que funciona para la transmisión de todas esas hormonas. Y todos esos sistemas de órganos conforman un organismo superior. Estos órganos y la función de estos órganos es que están especializados en funciones y algunos de ellos también en funciones colaborativas. Algunos de estos órganos se encuentran acoplados dentro de dos o más sistemas de órganos para mantener una comunicación y una eficiencia de las actividades. Entonces, con esto nos damos cuenta, si un organismo unicelular es complejo, los organismos pluricelulares lo son más. Los organismos pluricelulares, jóvenes, bueno, con ello también nos damos cuenta de que existen organismos formados por una sola célula y generalmente son microscópicos, no los podemos ver a simple vista, y existen organismos pluricelulares como las plantas, las ballenas, como un pequeño grillo, es pluricelular. Entonces, por ello vemos una diversidad de seres vivos también muy importante. Con ello, y al darnos nosotros cuenta de que existen organismos unicelulares, bueno, estos organismos unicelulares sí, los podemos clasificar de acuerdo a las características que presentan celularmente.
Y con ello nos damos cuenta de la existencia de dos tipos de células, no dos géneros de seres vivos. No, 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 eso es mucho más complejo. Pero parte de esto, de este tipo de células, células procariotas y células eucariotas, o organismos procariontes o eucariontes. ¿En qué se diferencian? Los organismos procariotas son menos evolucionados. Y ojo, el decir que son menos evolucionados no quiere decir que sean menos exitosos. Todas las bacterias, todas las bacterias, chicos, son organismos procariotas y han existido desde hace millones de años y van a existir millones de años después de que desaparezca el ser humano. Su simplicidad, tal vez en lo simple que son, perdón, en lo sencillos que son, tal vez ahí radica el éxito de su permanencia en este planeta. En fin, los organismos procariotas son células menos evolucionadas debido a qué? A que no presentan un núcleo celular. Y al no tener un núcleo celular, su DNA se encuentra esparcido dentro del citoplasma. Presentan una membrana celular, incluso alguna pared celular, presentan algunos ribosomas, comprende principalmente a lo que son, pues, a todas las bacterias y a las algas verde-azules. Eh, Pueden existir sin oxígeno, incluso algunas, como les mencionaba, algunos de estos organismos, el oxígeno es tóxico y pueden ser anaerobios. Se reproducen por bipartición o fisión binaria y en su mayoría son heterótrofos. Voy a ser claro también aquí. La mayoría de los organismos procariotas son heterótrofos y particularmente las bacterias. La mayor parte de las bacterias son heterótrofas. Solamente un grupo muy reducido de ellas son autótrofas y recordemos que es eso, la capacidad de sintetizar o de producir todo lo que necesitan para su crecimiento y desarrollo y para la producción de energía. ¿Qué es lo que pasa con células eucariotas? Las células eucariotas son células más evolucionadas. ¿Por qué? Porque cuentan un núcleo y también cuentan con un nucleolo y aquí se encuentra el material genético en forma de cromosomas. Pueden presentar una pared vegetal y también pues una pared animal en el caso de los animales. Son aerobios, se pueden reproducir por procesos de división celular específica como la mitosis y la meiosis. Pueden ser autótrofos como en el caso de las plantas son eucariotas y también pueden ser heterótrofos como en el caso de todos los animales. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a aclarar esta parte. ¿Qué pasa con los hongos? Los hongos pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, pero todos los hongos son organismos eucariotas, todos. Es decir, comparten características con las células de las plantas, las células animales, como las del ser humano y la de esos champiñones que nos comemos. Claro que con formas y características particulares, pero todas presentan un núcleo. Y también existen organismos pluricelulares, y como lo dijimos respecto de la estructura, estos organismos pluricelulares están conformados por dos o más células, que conforman a su vez tejidos, órganos, sistemas de órganos y que conforman un organismo pluricelular superior. Puesto que este nivel de organización es más elevado, también son más complejos y todo este sistema de órganos funciona en actividades específicas en la división de esas actividades. Tenemos órganos y todo un conjunto de órganos que su función específica es ayudarnos a la respiración. Tenemos un sistema nervioso que nos ayuda a la coordinación, a la movilidad, incluso en el ser humano, al desarrollo de nuestro pensamiento. Tenemos un sistema esquelético que nos permite ese soporte, ese sistema muscular que acompañado del sistema nervioso nos permite la movilidad y la coordinación. También están organizados en diferentes niveles. Algunos de esos órganos les mencionaba, no solamente participan en un solo sistema, sino en comunicación con otros sistemas para hacer más eficiente las actividades. ¿Ok?
Entonces, ¿cuáles son las características de estos organismos unicelulares? Los organismos unicelulares pues están formados únicamente de una sola célula. Pueden ser tanto eucariotas como procariotas. Todas las bacterias son unicelulares. También podemos encontrar algunas arqueas, protozoarios, algunos hongos unicelulares, como cuáles, como Saccharomyces, Klebsiella, como Penicillium, como Acetobacter. Son organismos unicelulares, no son pluricelulares. Ahora, esos champiñones o esos hongos zetas que nosotros consumimos, pues también son hongos, no son plantas, pertenecen a otro reino, pero son pluricelulares. De hecho, los observamos con la propia vista, incluso hasta los degustamos. Los tamaños de estos organismos unicelulares van desde tamaños micrométricos hasta de algunos pocos milímetros. Pueden existir en algunos hábitats extremos si están presentes algunas bacterias, como les mencionaba hace un rato, incluso se les llama extremófilos. Pueden vivir en ambientes muy calientes, en ambientes muy fríos o en ambientes muy ácidos o muy básicos. Pero los organismos unicelulares no forman estructuras complejas. A lo más que pueden organizarse es dentro de colonias, pero estas colonias son organismos independientes que, bueno, viven con otros organismos, pero esto no los hace pluricelulares. Los organismos pluricelulares constan de dos o más células. Tenemos aquí a qué reinos, al reino de las plantas, al reino animal, al reino de los hongos, al reino cromista. Van desde tamaños microscópicos, que no los podemos ver con nuestros ojos, como los tartígrados, hasta tamaños macroscópicos, como una enorme jirafa. Viven en hábitats extremos, generalmente no, pero gozan de una alta especialización celular, pueden formar tejidos, órganos y sistemas de órganos. ¿Ok? Una parte muy importante, y es aquí donde de verdad les pido que pongan atención. Se nos pide un organismo unicelular y hay muchísimos, de los cuales se pueden obtener muchísimos productos utilizados en la medicina. Por ejemplo, penicillium se obtienen em, hay sustancias que son antibióticas como la penicilina, la ampicilina y toda la familia de estos medicamentos. Del género Streptomyces, por ejemplo, se obtienen la tetraciclina, el cloranfenicol, eritromicina. Podemos encontrar muchos microorganismos genéticamente modificados como Escherichia coli, que nos produce algunas enzimas, que nos produce proteínas, que nos producen, por ejemplo, también hormonas. Por ejemplo, la insulina inyectable se obtiene a través de microorganismos que han sido modificados genéticamente. Así es que aquí no creo que tengan mayor problema. Les vuelvo a recordar, Penicillium, Streptomyces, Klebsiella, Acetobacter, eh, son organismos unicelulares. No los confundan con organismos pluricelulares. Creo que ya quedamos claro que los organismos pluricelulares están formados por dos o más células. Yo les pongo unos ejemplos. Un ejemplo muy importante, por ejemplo, la imagen que ven en pantalla es de un cangrejo herradura que vive en las costas de la península de Yucatán y también de Japón. ¿Por qué es tan importante este animalito? Porque su sangre es de color azul, contiene una sustancia que se llama hemolinfa. Y esa sustancia es muy importante porque se puede utilizar para tratamientos experimentales contra el cáncer, para recalcificación de los huesos. Se utiliza como un medicamento para diferentes afecciones y sobre todo específicas. Ahora, organismos pluricelulares. Por ejemplo, se han preguntado cómo se obtienen los antídotos para los venenos de los alacranes o de algunas arañas o de las víboras. Pues se obtiene por medio de la estimulación, por ejemplo, de caballos o de conejos o incluso de cabras. Es decir, se le dosifica una pequeña cantidad de veneno a un caballo o pequeña cantidad para no dañarlo. Su microorganismo empieza a crear este antídoto. Después se obtiene su sangre, parte de su sangre, y se purifica ese antídoto. Cuando a nosotros nos muerde
una víbora ponzoñosa, pues entonces, y espero que nuestros centros de salud se tenga a la mano ese antídoto y el cual deja de poner en riesgo nuestra vida. Entonces, el árbol es un organismo, perdón, el árbol, los conejos para la producción de antitoxinas o de estos antídotos contra venenos, las cabras o los caballos, pues son organismos pluricelulares. Pero, jóvenes, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, si les duele el estómago como a mí en este momento, pues voy y me tomo un té de manzanilla? O me tomo un té de eucalipto o un té de hierbabuena. Y con eso me mitiga ese malestar, ese dolor estomacal. Por ejemplo, voy bajando las escaleras, me caigo, me pego en la rodilla y se me inflama. Generalmente lo que yo hago, yo me tomo un té de árnica. ¿Y qué es el árnica? El árnica es una planta. O voy a la farmacia y generalmente pido un ungüento, una crema, y hoy la ventaja es de que también hay gel. ¿De qué? De árnica. Me la pongo y tiene propiedades antiinflamatorias y me ayuda a reducir esa inflamación y a que ya no me duela tanto. Y el árnica es una planta y las plantas son organismos pluricelulares. Por ejemplo, en invierno, a veces me suele dar tos seca. Cuando tengo esa tos seca, yo generalmente, yo hago mi propio jarabe y lo que hago es prepararme un jarabe de cebolla, corto la cebolla en julianas, la cubro de azúcar, la dejo serenar al menos 8 horas y el juguito que sale, me tomo 2 cucharadas en la mañana y en la tarde y se me acaba la tos. ¿Qué es la cebolla? La cebolla es una planta, son organismos pluricelulares. Algunos tal vez se sientan muy nerviosos porque van a hacer un examen y se tomen un té de azares. Por ejemplo, yo sufro de hipertensión y generalmente yo tomo agua de alpiste para mantenerme y hasta este momento no he requerido de medicamento. ¿Por qué? Porque el alpiste también tiene diferentes propiedades, entre una de esas eh, um, tiene propiedades hemolíticas y evita que se me suba la presión. ¿Y que es el alpiste? Un fruto de una planta, es decir, es un organismo pluricelular. Tal vez nosotros hagamos mucho uso de té de cola de caballo, o tal vez tengan muchos conocimientos acerca de ello, pero los hemos utilizado. Así es que por favor no insistan en que Penicillium, Streptomyces, Scleromices o Acetobacter son organismos pluricelulares. No lo son. Son buenos ejemplos de organismos unicelulares, pero no de pluricelulares. Y espero que quede claro y no vea dentro de sus actividades integradoras estos organismos como pluricelulares. Y bueno, ¿cómo es que podemos saber todo esto? Es gracias a la obtención de conocimiento científico. ¿Qué es ese conocimiento científico? Es el conocimiento que obtenemos de aplicar el método científico. El método científico, lo vimos nuestra semana número 2, es una serie de etapas que nos permite que la generalización de leyes o la comprobación sistemática de resultados. Es decir, si yo aplico el mismo procedimiento, siempre voy a llegar exactamente al mismo resultado. Y si siempre llego al mismo resultado, yo ya sé lo que va a pasar. Y si yo ya sé lo que va a pasar, estoy obteniendo conocimiento científico. Por eso yo sé que esta cuchara no va a crecer. Que esta cuchara tiene características como este brillo metálico, que no se va a oxidar si yo la uso regularmente. ¿Por qué? Porque es de acero inoxidable y fue tratada con algunos ácidos, que crea una reorganización de sus átomos en la superficie. ¿Por qué lo sé? Porque eso es conocimiento, porque yo ya lo he leído en un libro. Porque las personas que escribieron ese libro ya aplicaron el método científico e hicieron muchísimas pruebas. Ojo, con ello no quiero decir que no se tenga que volver a replantear muchos de esos experimentos. Pero si nosotros hacemos esos experimentos siguiendo la metodología que estas personas generaron para este conocimiento, vamos a llegar exactamente a los mismos resultados. Y si llegamos siempre al mismo resultado, sea positivo
o negativo respecto de la hipótesis que estábamos planteando, eso es conocimiento científico. ¿Por qué? Porque nos dice que si lo hago de esa forma me va a salir mal o que si lo hago de esa forma me va a salir bien. Pero yo ya sé el resultado, yo ya tengo ese conocimiento. Y eso es conocimiento científico. Y esto me permite aplicarlo y conocer más de mi propio entorno, de mi propio universo natural. Ese universo natural que soy yo mismo, que es lo que me rodea. ¿Ok? Jóvenes, espero que haya quedado clara lo que es nuestra actividad integradora número 5. Ya me pasé un poquito de tiempo, pero como les mencionaba, esta actividad son sencillas, pero no son simples, son increíblemente interesantes, pero únicamente tenemos que entregar un trabajo en Word. Espero que esto les ayude para comprender mejor los temas de nuestra actividad integradora número 3 y les prometo que el día viernes vamos a profundizar de lo que nos quedó pendiente de nuestra actividad integradora número 6. Carla, le agradezco mucho que se haya integrado a la sesión del día de hoy y preguntarle si tiene alguna duda. No, asesor, hasta el momento todo claro, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Hasta luego y muy bonita noche. Adiós. Nos vemos. Adiós, Carla.